Yo quiero mostrarles que hoy traje este vaso de agua, ¿no? Si ustedes tuvieran que describir este vaso a una persona que no está ciega y no ve, y ustedes le tienen que contar de qué se trata, ¿ustedes qué le dirían? Que aquí hay un vaso que está medio lleno de agua o está medio vacío de agua. ¿Medio lleno? ¿Medio vacío? Sí. La verdad es que los que dijeron que está medio lleno tienen razón. Y la verdad es que los que están pensando que está medio vacío también tienen razón. Porque este vaso tiene exactamente la mitad del agua. ¿Sí? Lo que quiero decir es que todo depende, las cosas dependen de los ojos con que nosotros lo vemos. ¿Sí? Con los ojos que nosotros lo vemos. Y en la vida cristiana sucede algo parecido. Todo depende de los ojos con que vemos las cosas, en qué va a resultar. Hace unas semanas atrás el pastor Hueda nos compartió en Lucas capítulo 11, versículo 34, que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, dice que todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Así que depende de con qué ojos miramos las cosas, eso va a resultar en nuestras vidas como consecuencia. ¿Sí? Así que hoy lo que yo quiero compartir este pasaje de Romanos capítulo 5, en que si hoy tú entiendes y crees de la verdad lo que dice aquí, tu relación personal con Dios y la manera en que tú ves la vida puede cambiar totalmente. Porque el apóstol Pablo en este pasaje de hoy está dándonos una verdad que puede cambiar nuestra manera de ver todo, la manera en que vemos a Dios y la manera en que vemos lo que nos pasa todos los días. ¿Sí? Voy a volver a leer en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben este versículo de memoria? La mayoría lo sabe. Y lo hemos leído hasta el cansancio, muchos lo saben de memoria. Y el apóstol Pablo venía explicando hasta aquí, en los primeros capítulos, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que Él dio su vida para pagar por nuestros pecados. Y ha venido enseñando también que el que deposita su fe en Cristo, como Abraham, como David, su confianza, Dios lo perdona y queda en paz con Él. Pero antes de seguir, Pablo toma este párrafo del capítulo 5 y se detiene en este versículo como para que nos quede grabada esta verdad. Como para que quede grabada cada palabra que dice aquí. Aunque ya ustedes lo saben de memoria, yo les voy a pedir que miren sus Biblias y lo volvamos a leer juntos, saboreando cada una de estas palabras. ¿Sí? 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que tenemos paz con Dios? Significa que Dios nos perdona. Nos perdona, no nos culpa, nos perdona, nos acepta y significa que Dios no nos va a castigar. Eso significa que por haber puesto la confianza en Jesús y haber creído en Él y apoyado en lo que Jesús hizo, Dios no nos va a castigar por nuestros pecados, porque ya Jesús cargó con cada uno de nuestros pecados. ¿Sí?
salvando las diferencias, esto es como cuando el médico, tú estás enfermo de cáncer y vas al médico y el médico te dice, vaya a casa tranquilo porque ya está curado usted. Y tú sales de ese consultorio casi bailando. ¿Por qué? Porque lo que te ha dicho, estabas ya pensando que se había acabado, pero te dice algo nuevo. Te dice, ya estás curado. O es, por ejemplo, cuando una persona está presa en la cárcel y el juez le dice, ¿sabes qué? Estás libre. Ya no hay condena sobre ti. Te puedes ir a tu casa hoy. Y esa persona se levanta de allí como una persona nueva, con un gozo nuevo. Y este versículo 5, versículo 1 del capítulo 5, Dios nos dice, ¿sabes qué? Que creíste en Jesús, estás justificado, estás justificada. Tienes paz con Dios, estás en paz con Dios. Y gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese perdón de Dios, cuando uno lo entiende y lo capta, eso nos transforma. Nos hace levantarnos de una manera nueva. Y de esa manera Pablo, él está pensando, Pablo era un asesino, había pecado contra Dios, merecía el infierno, había hecho muchas cosas malas, pero de igual manera cuando Pablo entendió esto, pudo decir, ¿no? Feliz, yo estoy justificado. Por la fe tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo dice, estoy en paz con Dios y estoy libre. Sí. Pablo no dice, yo estoy en paz con Dios, pero estoy triste porque no tengo plata en este momento. Tengo paz con Dios, pero la gente me maltrata y los judíos me persiguen para matarme. O tengo paz con Dios, pero aquí la gente en esta ciudad no me quiere escuchar, aunque yo estoy compartiendo las buenas noticias. Pablo no pone ese pero. Pablo está feliz, contento y está entendiendo que Dios lo declaró justo, que alguien ha sido totalmente perdonado, que él ha sido totalmente perdonado. Y una señal de que alguien entendió esto realmente es que la vida cambia. Y Pablo cambió. ¿Sí? Una persona que se convierte ya no es el mismo. Y no quiere decir que ya no peca nunca más, porque la palabra dice que hasta que el día que vayamos al cielo vamos a seguir pecando. Sin embargo, algo distinto está en esa vida y es que Dios ya te hizo justo, ya no te va a castigar el castigo que merecías. Y entonces, por esa razón, el Espíritu Santo viene a tu vida y empieza a cambiarte por dentro. ¿Entienden la diferencia? El cambio que Dios hace cuando tú apoyas la verdad, en la fe en la verdad de Dios, Dios te empieza a cambiar y transformar por dentro. Eres como esa persona que sale del consultorio y dice, estoy bien, estoy sano. Y es como el preso que dice, estoy libre, ya no hay sobre mí una condena. Y eso fue lo que le pasó a Dios. Ahora, alguno puede estar preguntándose, entonces quiere decir que ahora que ya acepté a Cristo y soy cristiano, puedo seguir pecando porque total Dios ya me perdonó. O total yo le pido perdón y después Dios me perdona. Si realmente una persona se hace esa pregunta, es porque no conoce el perdón de Dios. Porque el que conoce el perdón de Dios, como Pablo, entiende que ya no hay deuda. Y eso le transforma y le cambia por dentro. Pablo se enamoró de Dios a raíz de ese momento, ¿no? Y cayó de rodillas y le dijo, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y a partir de ahí, él le agarró un cariño, un amor a Dios que le hizo vivir para él el resto de sus vidas. Así que el perdón del que habla aquí este versículo, Dios a través de ese perdón nos da alegría y nos da amor, principalmente por Él. Gratitud.
cambia. Por eso, fíjense de nuevo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Pablo tenía paz para con Dios y por eso estaba él con una alegría y un amor que vienen de parte de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido realmente perdonados por alguien, por Dios y por alguna persona. Pero la persona, cuando se siente perdonado, uno aprende a amar. Y también uno siente alegría, gozo. ¿Sí? No sé si alguno experimentó realmente esto, que alguien a quien tú has ofendido seriamente te perdone. Eso te cambia, ¿no? Te hace sentir con una alegría nueva. Yo recuerdo una vez que nosotros durante muchos años, nosotros fuimos a Quezennuma y durante 5 años, aproximadamente una vez por mes, con un grupo de hermanos, siempre turnándose uno y otro, íbamos y salíamos los viernes por la noche y regresábamos el domingo a la madrugada. Había que manejar 8 horas de ida, 8 horas de vuelta, turnándose, y muchos de ustedes han sido parte de eso. Sí. Y cuando volvíamos cansados. Sí. Y una vez que volvíamos cansados y con sueño, en el viaje de vuelta, una hermana venía manejando y no sé, algo pasó y se rozó el carro y se hizo una raya en mi carro, se hizo una raya en la pintura. Entonces bajamos y paramos y miramos y yo miré así y no dije nada y me subí al carro de nuevo. Y no dije lo que tendría que haber dicho. Tendría que haberle dicho, mi carro es como un tigre, que tiene tantas rayas que una mano no le hace nada. Entonces, eso hubiera dicho esa palabra, eso hubiera aliviado su corazón, ¿no? Pero yo no sé qué estaba pensando en ese momento en mi cerebro, no funcionó. Y yo nada más miré así y miramos, las dos nos miramos y me subí al carro y volvimos, regresamos. Y al día siguiente era domingo. Y ella, cuando terminó el culto, vino y me dijo, anoche, la verdad es que yo me sentí muy mal por esto del carro. Y yo no pude dormir en toda la noche. Y estuve hablando con Dios toda la noche, contándole. Y yo me sentí, esperaba que me digas, no importa, pero no me dijiste esas palabras. Entonces yo me sentí mal. Y yo cuando me dijo eso, yo me sentí peor, porque ahí me di cuenta de que no había tenido la sensibilidad y la delicadeza de decirle, no te preocupes, que no hay nada. No, pero no lo hice. Y cuando ella me dijo eso, no había ningún reclamo en sus palabras. Había mucha ternura, se notaba que había estado con el Señor. Y cuando me dijo eso, yo le dije, lo siento, yo necesito que me perdones. Yo realmente estuve torpe y te lastimé. Y ella me dijo, yo te perdono, ¿no? Y me abrazó y todo feliz. Pero cuando uno ha pecado contra un hermano y el hermano te perdona de verdad, eso hace que dentro del corazón uno sienta gozo, alegría, alivio y amor. Y le cogí un camote a esta hermana, un cariño, porque dije, ella me conoció cuando tenía sueño, estaba malhumorada y me faltaban neuronas. Y a pesar de eso, que yo le he lastimado, me perdonó. Y entonces le agarré un cariño muy especial que hasta ese momento no tenía. Y hermanos, saben que con Dios pasa igual. Cuando Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos damos cuenta de que somos pecadores y Dios te dice, yo te perdono
porque ya Jesús pagó eso por ti y estás en paz conmigo y no te reclamo y no te voy a castigar por esto, uno en ese momento le coge un camote a Dios, como Pablo le pasó. Y uno dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ahora, yo soy tuyo, yo quiero amarte también. Por eso Pablo, cuando Dios lo perdonó y entendió eso, su corazón se inundó de una alegría y un amor por Dios que él no tenía. Por eso se detiene aquí y dice, justificados pues por la fe, nosotros cada uno tenemos paz para con Dios. Y Dios no nos castiga, ni nos va a castigar por su Hijo Jesucristo, que ya llevó nuestra culpa. ¿Sí? Y cuando uno entiende esto, entonces empieza a cambiar por dentro. Versículo 2 dice, por Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, a la vida eterna, en la cual estamos firmes. La palabra firmes nos da idea de que uno está agarrado, bien agarrado de la salvación de Dios, pero no es así. En África hay un mono que la cría, el mono se lanza y se agarra de una cuerda y después de otra y va de un árbol al otro, y la cría de ese mono, el mono de África, se agarra fuerte del pelo de la mamá y se agarra duro, porque si no se agarra se cae, ¿no? Y entonces a veces pensamos que la salvación con Dios es como, somos así, como el mono de África, que tenemos que agarrarla duro porque si no nos vamos a caer. Y no es así. Aquí esta palabra de que estamos firmes en esa gracia, en ese regalo que Dios nos da, es una palabra que se usaba para referirse a lo que es la residencia permanente que un extranjero recibía para residir en un lugar. ¿Sí? Nosotros que somos extranjeros y entendemos la diferencia entre una visa de temporal y una residencia permanente, ¿sí? Pablo dice aquí en este versículo, por la fe tenemos una residencia permanente en este favor de Dios, en este perdón de Dios, en esta seguridad que Dios nos da. Y necesitamos aprender a vivir en Cristo. Es por eso que si estás en Cristo, Dios te declara justo, estás firme en eso y Dios no te castiga ni te va a castigar por tu pecado, porque Jesús ya pagó, dice la palabra, por eso. Y por eso, dice Pablo, podemos gloriarnos en la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios? Quiere decir que la gloria de Dios es cuando las cosas son como Dios quiere que sean. ¿Sí? Cuando tu vida da gloria a Dios, cuando tú eres lo que Dios quiere que seas. Cuando tus palabras dan gloria a Dios, cuando hablas lo que el Señor quiere que hables. Y cuando tus acciones dan gloria a Dios, cuando tú haces lo que al Señor le agrada. Cuando es lo que tiene que ser, esa es la gloria de Dios. Así que un día, por la gracia de Dios, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y estamos en ese proceso y estamos firmes caminando rumbo a eso, ¿sí? Y sabemos a dónde va nuestra vida. Ahora, si estamos firmes en esa gracia, dice la palabra, sabemos a dónde estamos yendo. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo dice, yo no solamente me pongo contento de que estoy firme, de que soy salvo, de que estoy en paz con Dios por medio de Cristo, sino que también me gozo en los problemas. Me gozo en las tribulaciones. La palabra tribulación quiere decir presión, angustia, problemas, hostilidad, todo lo que es difícil en la vida.
Hay presiones de adentro, como por ejemplo los temores, las enfermedades, los fracasos, los problemas con personas, el trabajo, la crisis en la familia, diferentes tipos de problemas y tribulaciones. Y Pablo dice, yo me gozo también en las tribulaciones. Y dice por qué. Dice, porque estas cosas en el cristiano no son un castigo de Dios, sino que son el medio que Dios usa para producir algo en nosotros. Versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos alegramos en los problemas, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia produce prueba, fe probada, dice la Biblia, fe probada. Y la prueba, la fe probada, produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice, los problemas en la vida cristiana ya no son un castigo de parte de Dios, sino que son la manera en que Dios obra en nosotros para producir algo bueno. Y dice primeramente que la tribulación, los problemas, producen en el cristiano paciencia. Paciencia. Algunas versiones lo expresan como confianza gozosa, perseverancia, tranquilidad frente a las cosas que escapan a tu control. Tranquilidad frente a las cosas que escapan a tu control. ¿Qué hacen los problemas en nuestra vida cuando los vivimos de la mano del Señor? Producen una tranquilidad, una paciencia, una fe en nuestras vidas. Y sí, el paso siguiente dice, y la paciencia produce prueba, produce una fe probada, un carácter que pasó la prueba, dice, ¿sí? Una fe que pasó por el fuego, ¿sí? En este tiempo, en esta época, era común que el oro se venía mezclado con otras suciedades, impurezas, ¿sí? Entonces, para sacar el oro, ustedes como saben cómo se hacía. ¿Qué se hacía? Se derretía a fuego fuerte, ¿sí? Se fundía, ¿sí? Y entonces cuando se calentaba el oro, entonces se fundía y empezaba a flotar lo que no es oro, ¿sí? Entonces la persona que trabajaba allí agarraba un colador y colaba todo lo que no es oro y lo sacaba. Y luego calienta más, ponía más fuego todavía. Y entonces empieza a flotar otras partículas más pequeñas. Y entonces empieza a salir. Entonces, ¿qué hacía? Lo cuela. Y así como muchas veces, 5, 6, 7 veces, hasta que va saliendo cada vez más. ¿Cómo sabía que ya estaba listo el oro y el oro estaba en estado puro? ¿Alguien sabe cómo sabía? Una cuando no salía más impurezas y otra porque el orfebre podía mirar su cara y se veía reflejado en el oro. Cuando se veía su imagen allí. Él podía saber que el proceso había finalmente terminado. Y saben, este pasaje está diciendo que las pruebas en nuestras vidas, las circunstancias difíciles, los problemas, producen en nosotros esa fe probada como el fuego, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que en el trabajo Dios pone una persona que te trata feo o te hace algo feo. Y tú te enojas y estás ahí mascullando y por dentro estás pensando, ojalá que venga un terremoto y se le caiga el techo encima.
Y en ese momento el Espíritu Santo pone en ti el darte cuenta de que tú no sabías que eras una persona vengativa. Pero ese fuego de esa prueba sacó de tu corazón, hizo flotar los deseos de venganza que tú no sabías que tenías. Que en la vida diaria no nos damos cuenta, pero es en el fuego de la prueba donde sale la basura que no tiene que estar. Y ahí Dios, a través de su Espíritu, lo va colando, lo va sacando y te hace ver, perdón Señor, yo no sabía que era tan vengativo, no sabía pero esto no lo quiero en mi vida, esto no te agrada a ti, quiero que lo saques. Y así con las pruebas, Dios va sacando la basura, va sacando la escoria y va sacando lo que a Él no le agrada, hasta que nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo cuando vayamos a su presencia. Así que está diciendo Pablo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce una fe probada al igual que el oro. ¿Sí? Y la fe probada, una vez que tú tienes una fe probada, dice que produce ¿qué? Esperanza. ¿Sí? Nos hacen ser como Jesús. Y eso nos da esperanza. Dios está trabajando en mi vida, Dios está cambiándome, está trabajando en mi corazón y está haciéndome más como Jesús. Primera de Pedro 3, 1 al 7. Primera de Pedro 3, 1 al 7. El apóstol dice así, Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, 3 al 7, dice así, Primera de Pedro 1, 3 al 7 dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para todos nosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí habla de que nuestra fe es probada al igual que el oro y el Señor está sacando lo que no le agrada y está trabajando en nosotros para producir algo nuevo, algo bueno. Y entonces por eso Pablo dice, yo estoy en paz con Dios, porque Dios me dio su perdón. Dios ya no me condena y por eso estoy feliz. Pero además de estar feliz, yo me alegro y me gozo porque Dios está produciendo con las pruebas en mi vida, está haciéndome como el oro, está sacándome parecido a Cristo. Y por eso se podía alegrar. Y ese es el mensaje en que en el capítulo 5 Pablo quiere que nosotros nos detengamos para que veamos a los ojos, según los ojos de Dios, cómo es nuestra relación con Dios y con las cosas que a nosotros nos están sucediendo. En el mes de junio y julio de este año se jugó el Mundial de Fútbol o la Copa Mundial de la Copa del Mundo. ¿Sí? Y yo descubrí
que en tiempos normales, como algunos de ustedes, a mí no me interesa el fútbol, pero cuando llega el Mundial, yo siento que me transformo, porque descubrí que tiene una capacidad, esos partidos, de producir en mí una adrenalina y una expectativa y una emoción y una pasión que normalmente yo no tengo con el fútbol. ¿Sí? Y entonces yo miraba los partidos, y no importa que juegue ni Japón, ni Argentina, ni tampoco Perú, no importa quién jugara, siempre hay un partido, uno que uno quiere que gane. Y yo miraba y me apasionaba con lo que estaba pasando. Y estaba, no, así no, pero, ¿por qué? No, así, pero qué cosa, no, así no puede ser. Y mi esposo me decía, pero no grites. Pero yo no podía, porque estaba allí. Y un día yo estaba con uno de mis hijos mirando uno de los partidos que se había jugado a la madrugada, y estábamos viendo juntos, y yo estaba con toda la emoción y los nervios, y decía, no, ¿pero qué estás haciendo? No, así no, ¿pero cómo puede ser? No. Y mi hijo estaba mirando y cada tanto se sonreía, pero tranquilo estaba. Y yo era tanto el contraste entre mi emoción y la de él, la tranquilidad de él y mi pasión, era tanto el contraste que yo le miré y le dije, pero, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no ¿qué pasa? Y me miró y se rió y me dijo, mami, es que yo ya vi el resultado. Vamos a ganar 3-2. Cuando uno sabe el resultado, uno lo vive de manera distinta. Uno no está desesperado diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Sino que uno sabe cómo va a terminar la historia. Por eso él podía estar lo más tranquilo, sentado ahí tomando su jugo y mirando el partido, porque sabía que el final iba a ser bueno. En cambio, yo que no sabía cómo iba a terminar, me estaba muriendo de la angustia y de la desesperación. Y en la vida cristiana, el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje, yo sé cómo va a terminar esto, sé que esta prueba que ahora es de fuego y me está matando, yo sé que va a producir en mí paciencia. Y esa paciencia y esa tranquilidad y descanso en Dios va a producir en mí una fe probada como el oro. Y Dios va a sacar toda la escoria y la basura que hay en mi vida que yo no conozco, pero que Él sí la sabe, porque me está haciendo como Jesús. Y cuando Él empieza a hacer eso y empieza a sacar lo que no le agrada, y mi corazón empiece a ser más como el de Jesús, voy a tener esperanza de que mi vida va a ser útil para Él. Y la gente que me ve va a ver reflejado a Cristo en mi vida, a pesar de que yo soy lo que soy. Y viendo ese resultado, Pablo enfrentaba la vida tranquilamente, diciendo, Dios tiene el control. Y me gozo, porque justificados por la fe tengo paz con Dios. Y no solo eso, me gozo en los problemas y tribulaciones, porque yo sé a dónde va a terminar esto. Yo sé que vamos a ganar. Yo sé que del Señor es la victoria y sé cuál es el resultado. Por eso, volviendo al ejemplo del principio, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío, según tú lo veas. Y las pruebas, la vida y la relación con Dios puede ser de una forma con gozo o con desesperación y derrota, según como lo estés viendo. Por eso yo quiero invitarte hoy a que abras tu Biblia nuevamente en Romanos capítulo 5, versículo 1, y lo vuelvas a leer, pero ahora
desde la visión que el Señor te da. Que veas tu relación con Dios y tu vida hoy en relación a lo que esta verdad dice, ¿sí? Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante. Justificados, pues, por la fe, solo por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Como una visa de residencia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos, nos alegramos, nos jactamos en las tribulaciones, sabiendo el resultado, que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce fe probada, como el oro. Y la fe probada produce esperanza. ¿Puedes ver tu vida a los ojos de esta verdad? Y díganme si uno no siente gozo al saber lo que Dios nos está diciendo. Dime si no te agarra un camote por Dios, decirles, Dios, gracias. Qué cosa grande lo que tú has hecho para mí a través de Cristo. Y dice, versículo 5, y la esperanza no produce vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no nos fue dado. Es una esperanza que no nos va a hacer pasar vergüenza, que en otras palabras quiere decir no vamos a ser defraudados por Dios, porque Él es fiel para cumplir lo que dice. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y porque, aunque hay versículos que escuchamos una y otra vez, hoy queremos, Señor, rogarte que nos ayudes a comenzar esta semana mirando la vida y mirándote a ti a los ojos de tu palabra y de tu verdad. Gracias, Señor, por habernos amado, por esta salvación segura que nos das a través de Jesucristo, por la fe y la confianza puestas en Él. Y Señor, gracias porque nos podemos gozar, alegrar también en las pruebas, porque sabemos lo que tú quieres hacer al final. Y sabemos al final cuál es el resultado bueno para nuestras vidas. Por eso, gracias. Que en esta semana que comienza, en el día a día, cuando sentimos desfallecer, cuando nos sentimos desesperar, cuando no sabemos cómo levantarnos, Señor, que podamos, con los ojos puestos en ti, decirte, Señor, somos tuyos. Y gracias, porque aunque no entendemos, estás trabajando en nuestras vidas, formándonos a la imagen de Cristo. No queremos otra cosa más que ser como Jesús y que uses nuestras vidas para que otros puedan conocerte. Gracias, Señor, porque para eso tú nos has salvado, para que seamos tuyos. Gracias, Padre.
En el nombre de Jesús. Amén.